Muy buenos días, tardes, noches o la hora que usted decida ver este programa. Soy Santiago Alamilla, esto es Políticamente Incorrecto. La sociedad yucateca hoy y la de hace 30 años cuando a usted le tocó gobernar este estado, ¿hay alguna diferencia, hay algún cambio? ¿Hemos evolucionado, involucionado? ¿Usted cómo lo ve? A mí me parece que ha habido grandes e importantes cambios en Yucatán, en su sociedad, en su gente, en los últimos 30 años, empezando con el número. Yo recuerdo muy bien que me correspondió gobernar un estado que comenzaba el estado a rebasar el 1.000.000 de habitantes, pero además teníamos una característica de un crecimiento demográfico muy lento. Inclusive, yo todavía recuerdo la ciudad de Mérida de 212.000 habitantes, el municipio de Mérida, en el censo del 90. ¿Sí? O sea, y estamos hablando de que 30 años después, un poco más, prácticamente el municipio de Mérida rebasó el 1.000.000 de habitantes. Si vemos el conjunto del área metropolitana, es una cifra sensiblemente mayor. Pero atrás de esos números hay algo que cambió sustantivamente en los últimos 30 años, que fue que Yucatán pasó de ser un estado que expulsaba a su población, es decir, que no lograba generar condiciones de desarrollo económico, de expectativas, y la gente se iba a otras partes del país o del extranjero a buscar la vida, como decimos. Y ahora Yucatán, por primera vez desde la época del boom henequenero, estoy hablando de finales del siglo XIX, se ha vuelto un estado de atracción de población. O sea, ya empezamos a hablar de los que nacieron fuera de Yucatán y que ya dejaron de ser de cifra de un dígito en el censo de población, que es de 2 dígitos, y empiezan a rascar hasta el número 2, o sea, el 20%. ¿Saben? Y aparte de deportista, ¿qué más hizo? Tengo una licenciatura, tengo una maestría. ¿Tu licenciatura en qué es? En administración. Es del ejército, ¿no? No. Mi licenciatura es de una universidad. De hecho, estuve becado por la Universidad de Anáhuac, ¿no? Tanto la licenciatura como la maestría. ¿Y por qué estudié administración? ¿No? Porque yo llevo 23 años diciendo que algún día voy a ser gobernador. Y todo el mundo me pregunta, ¿por qué no estudiaste Derecho? Porque el estar en el Ejecutivo y estar a cargo de un municipio, de un estado, al fin y al cabo tienes que administrar. Sí, es la administración pública. No, la administración. Entonces, por eso estudié administración. ¿Y por qué la maestría fue en capital humano? Porque yo siempre he creído que el capital más importante, el activo más importante de cualquier empresa o de cualquier organización, no son las paredes, no son los vehículos, no son las computadoras, son las personas. Las personas son las que hacen que un equipo verdaderamente funcione. En gobierno igual. O sea, yo siempre he creído, y como dice Henry Ford, ¿no? A lo mejor no eres un experto en cada una de las áreas, pero si tienes un equipo de experto en cada una de las áreas y tienes un buen equipo, consigue los resultados. Por eso estudié administración y la maestría en capital. ¿Cuántos años tiene de existencia el Partido del Trabajo? Bueno, nosotros logramos el registro, solicitamos el registro en 1990. Fíjate que también eso es algo muy peculiar en nuestro partido, porque todos los partidos tienen una fecha y hora, ¿no? Donde registran la asamblea, donde se constituyen como partido y registran al INE, ¿no? Nosotros somos el único partido que registramos 3 días, durante 3 días, 5, 6 y 7 de diciembre de 1990, en el Teatro de los Ferrocarrileros, se llevó a cabo la discusión de los trabajos, de los estatutos, del origen, o sea, de realmente tomar la decisión de conformarnos como partido político, ¿no? Porque el PT pues surge de organización y movimientos obrero patronales, estudiantiles, de vivienda, no solamente del norte del país, ¿no? Que son los más fuertes, esta OIR, Línea de Masas, por supuesto Poder Popular, por supuesto Tierra y Libertad, sino también movimientos estudiantiles como los del 68 en la Ciudad de México. Entonces toda esa confluencia de movimientos son los que dan origen al partido. Y pues había el gran debate entre que si era bueno o no, o era sano para el movimiento
entrarle a ser partido político, ¿no? En el entendido de que toda la vida habíamos estado luchando o habían estado luchando en contra del régimen del Estado. Una maestra de escuela que de repente un día dijo, hay que cambiar las cosas y me voy a meter a la política. ¿Cómo estuvo eso? Platícanos, ¿cómo entraste? Bueno, yo siempre he dicho y me regañan que yo no soy una política, pero cuando lo digo me refiero a no al típico político que se para y habla muy acartonado. Yo soy más natural, soy más yo, no dejo de ser alfa, ¿no? Ya sea como maestra o como política, yo tengo una esencia que no quiero cambiar. Y yo empiezo, efectivamente, di 15 años, estuve frente a grupo, cuando viene la mal llamada reforma educativa, y siempre he sido muy rebelde a las injusticias, y entonces pues traigo un poquito de liderazgo natural. Desde muy chica era jefa de grupo y luego presidenta de la secundaria de alumnos y luego de la prepa y luego de la carrera, en fin. Entonces, cuando empieza esta lucha, me empiezo a organizar con un grupo de maestros, empezamos a concientizar a los maestros de Yucatán y nace el Movimiento Magisterial del Oriente, que tuvo una gran trascendencia y que ayuda precisamente a Morena a alcanzar el número de militantes que necesitaba para convertirse en partido. En ese inter, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, que era presidente del partido, llega a Valladolid. Y bueno, como ya nos habíamos cansado de platicar con el gobernador, con los diputados, con el presidente municipal y no pasaba nada, pues dijimos, bueno, pues vamos a darle nuestra solicitud a este señor por si algún día llega a ser presidente de la República. Y mira qué rápido, creo que le dimos la patadita de la buena suerte. Sí. Y ahí es donde tengo mi primer contacto con pues adorable señor, que yo lo considero como mi padre político porque es él quien me ve. Nunca le he preguntado qué me vio, porque al poco tiempo me busca la delegada del partido en Yucatán y me ofrece la candidatura. Y es así como nace Alfa Tavera. Yo te confieso, no iba a aceptar esa candidatura porque no era mi interés incursionar en la política por la fama que tienen todos los políticos de rateros, corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que lleguemos a esta parte, en tu función como regidora, que aunque estuvo un poco, digamos, comprometida por el tema de la pandemia y todo, ¿qué fue lo que te llamó la atención, la parte que representó realmente un reto para ti en cambiar una actividad de estar frente a grupo con los estudiantes a estar frente a otro tipo de grupo, ¿no? Con, en este caso, los otros regidores y sobre todo siendo de oposición? ¿Qué fue lo que más pues digamos, te enganchó en tu parte como regidora? Así es, pues mira, como dices, yo en la escuela siempre hacía todo lo que pues tenía en mis manos pues para sacar adelante a los niños. Yo me comprometo mucho en el lugar en donde estoy, siempre trato de hacer las cosas como deben de ser, bien, y dar resultados. Y en el tema de la regiduría, sí es cierto, fuimos regidores de oposición. Sin embargo, tengo que decirlo, yo estuve dispuesta a apoyar a todos los ciudadanos sin importar de qué partido político fueran. Cada vez que llegaban a la regiduría por una gestión, por algún apoyo, algo que necesitaran, siempre tuvimos las puertas de la regiduría abiertas, y también pues en ese momento cualquier gestión que ellos pedían, pues inmediatamente nos comunicábamos con el presidente municipal en ese entonces, y afortunadamente yo creo que en ese sentido no fue muy egoísta, ¿verdad? Porque todas las gestiones que realizábamos para los ciudadanos que se presentaban en la regiduría de Morena fueron atendidas, salvo algunas que otras que dices, bueno, son más complicadas, pero la mayoría fueron resueltas. Trabajamos, yo creo que en buena coordinación, siempre tratando de sacar adelante al pueblo. El presidente nos lo ha dicho siempre, nosotros venimos a trabajar, a servir a la gente, no a pelearnos con los demás, y en su momento yo creo que es lo que nos resultó. A mí me resultó mucho ese trato directo con la gente, el ir a las instancias de salud, por ejemplo, y ver qué estaba pasando, y eso es lo que poco a poco pues tú notabas que daba resultado. Y este servicio público, el estar atento, el ver de que desde un encargo público podías ayudar a la gente, pues dices, bueno,
Esto es importante, necesitamos gente que realmente esté comprometida con el servicio público y que no se venga a servir de la gente como lo ha dicho el presidente. A nivel nacional el PRD ya hizo una alianza con el PAN. Su candidato va a ser Anaya. Nuestro candidato a senador va a ser Raúl Paz. Los candidatos a diputados federales van a ser del PAN. Oye, si ponemos candidato a gobernador del PAN, diputados locales del PAN, ¿cómo vamos a sacar votos? ¿Quién va a pedir votos por el PRD? Así es. O sea, ¿quién va a defender el programa del PRD? Vila no es de izquierda, obviamente. Y nosotros lo manifestamos. Incluso nos sentamos en varias ocasiones a hablar con actores políticos que querían alianzas. Te decían, bueno, si no te quieres aliar al PAN, alíate al PRI, chingados, pero alíate con alguien. Nosotros le decíamos, no, ¿por qué? Yo soy el presidente estatal del PRD, tengo que ver que el PRD alcance su registro, alcance sus prerrogativas, tengamos diputados, tengamos regidores, tengamos presidentes municipales. Esa es mi función. Yo no soy presidente de la Alianza o del PAN o de otro partido. Entonces yo tengo que defender la propuesta del partido, porque además creo en la propuesta del partido. Tenemos propuesta de gobierno, tenemos programa, tenemos principios, o sea, tenemos mística, luchamos a cambiar las cosas. Fíjate que comentas algo muy interesante y haciendo una reflexión. En todos los estados de la República no hay una cuestión tan cultural y tradicional como la que tenemos nosotros aquí en Yucatán. Digo, no en balde fuimos una república independiente. Entonces, el teatro yucateco, no solamente por nuestro modo de hablar, sino que realmente se logra diferenciar a nivel nacional. Hace muy poquito vi una película, no sé si tú tuviste la oportunidad de verla, es un refrito de una película italiana que se llama Bienvenido al Norte, y donde hacen una referencia de un yucateco que se va a vivir a Tijuana. Y esa fue una película que se proyectó a nivel nacional, haciendo precisamente la diferencia entre la forma de ser de nosotros los yucatecos y el resto de la República. Entonces, creo realmente, Jorge, salvo tu mejor opinión, que esa tradición de hacer teatro de acuerdo a nuestra cultura, a nuestra problemática, etcétera, pues como tú bien dices, pues es un valor, ¿no? Es un activo. Así es. Y bueno, a partir de ese momento pongo una pausa que hoy agradezco muchísimo a la vida haberla puesto, porque creo que si algo me tiene siempre con los pies en la tierra es el contacto a ser normales. Es decir, pareciera que en política estamos obligadas o obligados a que haya una diferencia entre lo que eres y tu trabajo. ¿Cuál es la diferencia con el trabajo de alguien que atiende una gasolinería o que trabaja en algún centro de comercial? Ninguna. Y yo agradezco esta etapa porque me acuerdo perfectamente estar de repente en casa con las trabajadoras y trabajadores de la empresa y que en el Congreso se estuvieran discutiendo unos temas y que para ellos y ellas esos temas no les hicieran sentido. Decir, ¿por qué están hablando de eso si eso no es prioridad en el Estado? Y en ese momento me hacen la invitación para participar en Movimiento Ciudadano. Me invitan a participar en distintas plataformas, pero a la invitación a la que accedí a ir a una reunión fue a Movimiento Ciudadano, fue una invitación nacional con el senador Dante Delgado. Pero específicamente, doctor, hablando de la economía, en un plano internacional, ¿cómo se visualiza la cuestión económica? Primero vamos a hablar de un término internacional, ¿cómo nos puede afectar globalmente? Sí, mira, hoy la economía, para todos los que están en su casa, la economía está globalizada. Globalizada para nosotros significa que lo que pasa en un lugar del mundo afecta a otro lugar, estamos muy interconectados. Entonces, para analizar los indicadores económicos, hoy cada día es más importante ver lo que va a pasar al mundo. En el mundo se está pronosticando que este año cerremos arriba del 3.5% de crecimiento y el próximo año va a haber una desaceleración un poquito, no fuerte, pero estaremos arriba del 2%. Este crecimiento no es malo, pero tampoco es un crecimiento que esté por arriba del promedio. Entonces, cada región va a tener diferentes comportamientos, pero muy ligado a este 3%, 2.5% que se espera. Lo que te decía y conversábamos hace ratito, los últimos 2 años la gran preocupación ha sido la inflación mundial. ¿Qué hace la Cámara Nacional de la Mujer? ¿Es igual que las otras organizaciones de mujeres empresarias? ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su fuerte, pues? Estuvo padrísimo en el 2018 que yo siempre lo cuento abiertamente, ¿no? Siempre trato de ser bastante objetiva y
y honesta al hablar de las cosas. Cuando yo llego con la Cámara en el 2018, pues hubieron así como un revuelo de las agrupaciones de cómo una agrupación más de mujeres si ya hay suficientes en el Estado. Creo que nunca es suficiente, ¿no? Porque al final sigue habiendo mucha necesidad en el tema de mujeres. Punto número 1. Punto número 2, también existen muchos grupos de mujeres, pero muy enfocados a tema empresarial netamente, ¿no? En este caso, la Cámara pues es un punto donde se reúne todo lo que implique de manera integral el ser mujer, ya sea una mujer empresaria, una mujer artesana, una mujer indígena, la mujer hogar. Y bueno, realmente también pues abonamos a promover iniciativas también que puedan garantizar un mejor futuro para las mujeres. Y abordamos igual temas que impacten no solo a la mujer, sino también a los niños, a los hombres, o sea, en general a toda la familia. Consejero presidente, la pregunta obligada y con la que voy a iniciar, específicamente este proceso que viene, el proceso electoral del 2023-2024, se ha catalogado como el más grande de la historia de México. ¿Por qué? Pues mira, siempre que viene un proceso electoral, hemos escuchado esa frase, ya suena un poco trillada, ¿no? De que es el proceso electoral más grande. Efectivamente es el más grande porque pues, el número de votantes, el número de elecciones concurrentes se van empalmando en cada proceso electoral. Tú te acordarás que hace unos años pues los estados y las elecciones federales estaban separadas, incluso en el caso de Yucatán se votaban en momentos diferentes, y poco a poco todos los estados de la República han empezado a caer en esta circunstancia de las elecciones concurrentes, de votar en la misma fecha. Por eso cada proceso electoral va creciendo el número de elecciones que se van tomando, pero en el caso específico de Yucatán, pues sí tendremos la elección más grande de nuestra historia, y por un simple hecho, recordarás que hace unos meses el Congreso del Estado de Yucatán aprobó una reforma en donde amplía el número de diputados locales, y bueno, en este caso pasamos de 15 distritos electorales a 21 distritos electorales, y además pues estamos creciendo un padrón electoral de poco más del 18%, en lo cual sí nos convierte en una elección, pues quizás es la más grande pues de todos los tiempos de nuestro estado. Tu background, o sea, ¿tú dónde has trabajado? ¿Estudiaste una carrera universitaria? Cuéntanos de ti como desde el plano personal. ¿Cómo ha sido, cómo has evolucionado antes de que lleguemos a eso que te lo voy a súper preguntar? ¿Por qué te metiste a la política? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que quieres cambiar? Pero antes de que lleguemos a eso, háblanos un poco más de ti. ¿Cómo llegas tú a qué estudiaste, dónde viviste cuando eras niño? Bueno, pues nací acá en Mérida, de niño viví acá en Mérida también. ¿En qué colonia estabas? En la Colonia México. En la Colonia México, ok. Sí. Tú tienes 45 años, pues ¿qué eres? ¿De los 80s? 1978. 1978 Mundial de Argentina, donde México hizo el ridículo, por cierto. A mí sí me tocó verlo, déjame decirte, soy un poquitito más grande que tú, meses, pero ya veía el fútbol. No, yo estaba muy chavo. Mi memoria en cuanto a deportes, pues empieza yo creo que en el México 86. En México 86, tampoco España 82, a donde no fuimos, así que no hay mucho de qué acordarse. En España 82 vivía en Madrid, precisamente. Ah, ok. Pero pues estaba yo muy chico, jugaba Hugo Sánchez en el Real Madrid. Sí, cómo no, por Llegué supuesto. a ir a algún partido, pero muy chavito. Al Santiago Bernabéu. Exactamente. Ah, mira, qué padre. Sí, mi papá estaba estudiando, él fue doctor, estaba estudiando una... médico, doctor en medicina. Sí, claro. Sí. Y estaba estudiando una especialidad en cirujano gastroenterólogo en la Universidad Complutense de Madrid. Correcto. Y pues nos fuimos ahí muy chavitos. Entonces tienes una perspectiva interesante, que has visto otras formas de organización social, otras formas de... Porque España pues es una monarquía, a diferencia de nosotros que somos una república. ¿Cuántos años viviste en España? Si mal no recuerdo, fueron como 3 años. 3 años, en la especialidad de tu papá. Eso, mira, casi nunca lo digo. Yo tenía 2 opciones, era lo que yo realmente buscaba, y nunca fue nada más que o ser abogado o ser médico. Entonces yo me acuerdo que es la única vez que he dejado algo a la suerte en mi vida, la única.
¿Tiraste un volado? Tiré una moneda. Nada de 2, de 3, una. Y dije, pues tal, lo que era águila era ser abogado y sol ser médico. Y cayó ahí. Entonces, fue la única vez que dejé algo en mi vida. Nunca había sentido tanta incertidumbre porque de verdad me apasionaba nada más. Al final terminó siendo derecho a donde me apunté. De hecho, saqué un buen puntaje ahí en el Ceneval. Hubiera entrado con mi puntaje hasta medicina, pero bueno. De todas maneras, el participar en la política es una manera también de ser médico, pero de la parte social de nuestro país. Hay muchas cosas que componer y nunca se van a acabar, porque el día que se acaben, pues significaría que ya estamos otra vez en el Edén, ¿no? Y eso está un poco difícil. Entonces, vamos a recapitular. Así es como tú decides ser abogado. Y a lo largo de tu carrera, ¿qué rama del derecho es la que más te interesó? Pues a mí me gusta mucho el derecho constitucional, que es el amparo. Entonces, toda esa materia me gusta mucho, me gusta incluso hasta teóricamente me agrada. Toda la discusión, sobre todo en el ramo constitucional, las reformas constitucionales, el tema pues ya de sentar las bases de lo que es el Estado, en este caso el Estado mexicano, es la parte que a mí me apasiona. Ahora, lo que he hecho, sí he litigado, pues más que nada ha sido derecho civil. En su momento llegamos a coadyuvar en algunas cuestiones agrarias y pues evidentemente amparo y penal. ¿Y participaste en las agrupaciones estudiantiles cuando estabas en la universidad? Sí, claro. De hecho fue pasando curiosamente ese proceso del 2012 en el que pues junto con Pegado se fue a la campaña con el movimiento estudiantil Yo Soy 132. Al final se impuso a Peña Nieto y pasando la elección de Peña Nieto y el licenciado López Obrador en 2012, el curso inició en septiembre, la elección fue en julio del 2012, fue año de elecciones en la Facultad de Derecho. Yo me apunté como candidato independiente a presidir la sociedad de alumnos y pues la verdad tampoco nos fue muy bien, pero pues sentamos ahí un parteaguas, ¿no? Ahí eran 3 candidatos, aparte de mí, 2 eran del PRI en ese entonces y 1 era del PAN. Y pues no nos fue tan bien, pero hicimos lo que queríamos en ese momento, que era dar un mensaje distinto, que era convocar a un proyecto diferente a lo que venía siendo en ese entonces el día a día de cómo se desarrollaba la sociedad de alumnos y tal. A mí me parece que sí es necesario continuar con un propósito, una intención que durante muchos años tuvo el gobierno en turno. Es decir, que las yucatecas, los yucatecos que nacen en Mérida o que nacen en cualquier municipio de Yucatán tengan las mismas oportunidades para desarrollarse a lo largo de su ciclo de vida. Y estas oportunidades necesitas 2 instrumentos desde un principio, que es la política educativa y la política de salud pública. Y creo que en la política educativa hubo, sin lugar a dudas, avances muy importantes. Voy a hablar de la perspectiva de 30 años, ¿no? por el tiempo que me correspondió ser gobernadora, ¿no? Yo recuerdo cómo era un propósito y un objetivo que todos los municipios de Yucatán tuvieran cuando menos una preparatoria. Sí. No solo se consiguió, sino ahora hay centros de educación superior en un número significativo en distintas partes del estado. Las niñas y los niños que fueran a la escuela, pero que las niñas continuaran su preparación. Por eso se desarrolló una política federal para que las becas fueran más cuantiosas, poquito, pero más cuantiosas para las niñas que para los niños. Sí. En ese sentido, se avanzó en forma notable. Según la ley del ejército hay diferentes formas de ascenso. Una es por promoción, que es la promoción la vas haciendo en los exámenes que tienes que hacer dentro de la institución, y la otra pueden ser por méritos y méritos deportivos. Entonces en la propia ley viene que por méritos deportivos puedes ir ascendiendo de rango. Yo entro como soldado raso, yo entré como tropa y fui subiendo. El día de hoy soy pues teniente, gracias a los resultados deportivos, a la disciplina, al trabajo, al formar parte del ejército. Así que yo empecé desde abajito y fui subiendo, como en el deporte y como ahorita en donde me encuentro. Has tocado un punto muy importante, la disciplina. Creo que cualquier persona, esté a favor tuyo o no,
puede decirte muchas cosas, pero menos que seas una persona que no conoce la disciplina. El PT, el Partido del Trabajo en Yucatán, con toda esa problemática que tú comentas, ¿cuáles han sido sus principales retos y qué es lo que espera hacer el Partido del Trabajo para el 24? Bueno, los principales retos del Partido del Trabajo como instituto político, en principio, es consolidar el registro. La verdad es que nos hemos quedado así, en la rayita, ¿no? De consolidar el registro, que no solamente es el registro o por las prerrogativas, sino que realmente te permite tener una plataforma para tener un trabajo consecutivo, consecuente, en mejores condiciones, ¿no? La verdad es que el PT no es un partido electorero que aparezca cada 3 años. Tratamos de tener actividad durante los 365 días del año, haya o no haya elecciones, ¿no? Cuando yo quiero retirarme, siempre hay un grupo a mi lado que me empuja, que me anima, que me dice, te vamos a apoyar. Entonces, ante eso no puedes decir que no. Y pues ellos mismos me ayudan, me apoyan, quedo como consejera, luego me proponen ser presidenta, mis compañeros me apoyan también y un año fui presidenta del partido. Y bueno, pues estaba en eso cuando unos militantes pues ahora me invitan a que yo participara como coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Yo acepté ser candidata cuando nadie quería ser candidato en Morena, o sea, casi te rogaban para que fueras candidato, ¿no? Pero yo siempre he sido una mujer valiente y ¿qué me convenció? Además de mis maestros y de lo que estábamos viviendo, el estar en Morena. Me convenció que los principios y valores que sustenta Morena se parecen mucho a los míos personales. Entonces, como que no era un cambio de nada, era seguir haciendo lo que yo practicaba en mi vida todos los días. ¿Qué le duele a Yucatán, según tú? Mira, yo creo que al final de cuentas todo el recorrido que hemos hecho en los municipios y en las comisarías de nuestro estado, el sentir de la mayoría de los yucatecos es la misma. O sea, llega el presupuesto, hay apoyos, pero siempre le llega a las mismas personas. Se reparte entre unos cuantos acá en Yucatán y la mayoría del pueblo yucateco no está siendo atendida. Tema que yo creo que no se deberían de asustar los de Morena. Yo creo que hay que ser abiertos, hay que ser incluyentes, deben de ser receptivos también de su base social, de la gente, qué es lo que percibe la gente, qué es lo que aspira. Pero te voy a decir una cosa, Morena, desgraciadamente, aquí en Yucatán, sus liderazgos no son históricos. O sea, los que hoy están encabezando las encuestas, yo los respeto, de verdad los respeto, los aprecio. Hemos estado juntos en algunas cuestiones. Pero no Joaquín Díaz Mena y Verónica Camino, ¿no? ¿Te refieres a ellos? Joaquín Díaz Mena, Verónica Camino, Rogelio Castro. Castro. ¿Tú fuiste diputado junto con Joaquín o estuviste antes? No, fui diputado local me tocó estar con Guacho juntos. No vienen de una lucha de la izquierda, o sea, no pueden decir, oye, yo soy fundador, y nadie es fundador. O sea, la verdad que la izquierda que viene desde el Frente Democrático Nacional de los 88, no se fue a Morena, no estaba, salvo algunas excepciones. Últimamente en las redes sociales, sobre todo en TikTok, personas que, digamos, acentúan esta forma de hablar que tenemos, o sea, la exageran. Y creo que ni siquiera es necesario, porque, bueno, yo que he tenido la oportunidad de estos últimos años de vivir en el centro de la República, en la Ciudad de México, según yo, no estoy hablando como yucateco, pero apenas digo 3 palabras. Usted es de Mérida, hasta hacen ellos la forma. ¿Cómo ves este asunto he visto algunos influencers, como se llaman ahora, acentuar, exagerar su acento? Ese es el detalle, te repito, retomamos, va muy de a mano con lo que hablamos de que nuevas generaciones, de repente, sin un estudio, sin saber cómo hacer un personaje, se meten a hacerlo sin la preparación adecuada. Ojo, yo lo comenté hace poco en mis redes sociales y fue un caos porque critiqué la participación de unos influencers en una obra
de teatro, que además era del Canal Pichán. Que el ir solos pues les da una identidad, ¿no? Sean muchos o sean pocos, las personas que voten por el partido pues están convencidos de que están votando por esa opción. Entonces de ahí llegamos un poquito al proceso local. Vas a ser la única mujer que va a contender en esta ocasión por la gubernatura de Yucatán. Por un lado tenemos a Renan Barrera con el PRI y el PAN, y por el otro lado vamos a tener a Joaquín Díaz por Morena, PT Verde. Tú vas a ser de Movimiento Ciudadano, la única mujer en esta competencia. ¿Cómo te sientes al respecto? Bueno, me encantaría que fueran más y que también la ciudadanía tenga más opciones. Creo que de eso se trata. Primero, que la ciudadanía tenga más opciones. Estoy convencida que este proyecto no es a ver qué pasa. Llegamos a Movimiento Ciudadano porque creemos que Yucatán necesita y merece otra opción, y eso es justo la ruta que estamos siguiendo. Yo me inscribo con mucha determinación porque si algo he visto en estos 2 años es que hay muchísimas leyes con muy buenas intenciones, con muy buenas redacciones, pero no se están ejecutando. Lo que yo propongo es lo que le duele al ciudadano, son las necesidades, independientemente de los partidos o las ideologías. Cuando tú expones algo que es sumamente importante, como el tema de salud mental, una de mis iniciativas que se aprobó por unanimidad es el tema de salud mental, a favor de las niñas, niños y adolescentes, que hoy está parada en el Senado, pero en Cámara de Diputados eso conseguí. Entonces la gente que decía, ¿tú qué vas a saber de política? Bueno, afortunadamente por el trabajo, por la disciplina y por el nombre positivo que he creado, cuando yo toco la puerta del diputado, independientemente del partido político, me la abre, dialogo y le digo, oye, esto es importante, que lo que buscas en la política son resultados. O sea, no es decir, hice 1000 iniciativas, ajá, ¿cuántas te aprobaron? Entonces, la disciplina, el trabajo y el tener diálogo y poder convencer a las personas de que estás proponiendo algo positivo, creo que eso es importante. No tiene que estar cerca. Yo lo que estoy haciendo en esta etapa de pre-campaña es estar cerca, escuchando, y genuinamente, ¿cómo escuchas a 1000 personas? Pues no se puede. En ejercicios cercanos, ¿cuántos? Todo lo que me lleve durante el día a hacerlo. Seguramente en otras etapas de campaña iremos a grupos más grandes de personas, pero siempre conscientes de que las personas quieran estar ahí. Ya basta de esas campañas aburridas que parecen de verdad que no están celebrando nada, sino que toda la gente está ahí triste, apagada. No, aquí va a ser un momento de alegría. Estoy segura que Movimiento Ciudadano va a apostarle por muchísimas personas jóvenes en el proceso electoral. Yo tengo 35 años, en contraste con las otras 2 personas que compiten, pues también soy la persona más joven, y que también me permite entender qué está pasando con las nuevas generaciones y hablar de Yucatán. Yo no tengo miedo de poner sobre la mesa temas difíciles que a veces las personas que están en política no quieren hablar. En México, al igual que la mundial, ha ido cayendo y hoy estamos alrededor del 5%, 4% de inflación en este año que termina, ¿no? Según palabras del Banco de México, el próximo año seguirá disminuyendo la inflación si vamos como vamos, pero todavía el próximo año el Banco de México va a tener las tasas altas. Ahorita andamos como en el 11% de México de la tasa de referencia. Entonces a todos a tu audiencia, el próximo año seguirá una política de tasas de interés altas en México. No van a seguir subiendo, pero no van a bajar, ¿sí? Tratando de llegar muy cerca del 3%. Entonces la economía anda bien en cuestiones de empleo, anda disminuyendo aquella inflación que nos preocupaba, pero el próximo año va a ser un año de todavía tener restricción en la economía para México y sobre todo para cuidar que estos conflictos que tú mencionabas no vuelvan a pegar a la inflación en México. Consiguiente, tengo el deber moral, histórico, de hacer justicia de eso, ¿no? ¿Para qué? Para que las niñas que vengan en un futuro, pues obviamente subamos otro escaloncito y podamos ir permeando de manera definitiva en el futuro de todos. La mujer es el ente que puede cambiar cualquier situación en el mundo, porque en el núcleo familiar, quien siembra, quien fomenta valores, futuro, crecimiento y todo, es la mujer, es el ente estratégico social para impactar. Y seguimos siendo una sociedad donde la mujer, la madre, tiene una y Yucatán participación no especial. Aquí hay un matriarcado importante, pero ojo, un matriarcado empapado un poquito también de machismo.
que es fomentado a veces por muchas mujeres. A ver, platícame eso porque eso está interesantísimo. Está controversial. Sí, lo que me estás está diciendo políticamente incorrecto. es pero muy interesante. Pero no, o sea que sociológicamente la misma mujer de alguna forma probablemente no consciente fomenta el machismo. Sí, correcto. A ver, platícanos esto porque ya se puso interesante la cosa. Bueno, así como tu programa de políticamente incorrecto, bueno, Naomi Peniche al final es soy de las mujeres que incomodan, porque hablamos de lo que casi nadie quiere hablar, pero es la realidad, ¿no? Yo creo que sí existe matriarcado. Las mujeres muchas veces fomentamos. ¿Quién es la que está formando estos hombres en una cultura machista? Sí, por supuesto, un varón, pero también las mujeres. Entonces es muy importante que nuestras mujeres, al empezar a educar y formar hombres o mujeres en el hogar, en el nido de base donde va a salir la sociedad, tiene que llevar esta perspectiva educativa, desde el lenguaje que se tiene que manejar, la manera del juego que tenemos. Siempre, si nos fijamos, socialmente para las mujeres dicen, no, es que es muy difícil trabajar entre mujeres, y los hombres lo dicen y las mujeres lo dicen y todo el mundo lo dice, ¿no? Que somos complicadas, y la misma mujer, para mí es más fácil trabajar con hombres, entre mujeres no nos llevamos, las mujeres no saben hacer equipo, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, todas de este estilo. Eso está en la sociedad. Yo recuerdo, sin tirarle tierra a mi madre, que la amo y la adoro y es una gran mujer, pero muchas veces ella decía, no invites mucho a tus amigas a tu casa, ¿no? Tu madre es médico, ¿verdad? Es médico, y es una mujer tiene toda una preparación, sí, claro que sí. Pero lo trae. Específicamente en la cuestión de lo que se refiere a los gastos de campaña, ¿cuánto es el tope del gasto de pre-campaña y después de campaña en el caso de gobernador y en el caso, por ejemplo, de las diputaciones? Bueno, esa es una buena pregunta. No traigo ahorita el dato específico del tope de gastos. Teníamos ahorita el de precampañas, que bueno, creo que por allá podemos ir calculando. Teníamos para el caso de gobernador aproximadamente 6.400.000 pesos para poder ejercer durante el periodo de precampañas, lo cual representa el 20% de lo que podrían gastar en la campaña constitucional. Entonces, pues ahí ya nos da una idea, ¿no? De hacerlo crecer pues 4 veces más los 6 millones, y ya nos daría el universo. El caso específico de los municipios, pues mucho va a depender del número de secciones que traen, y la verdad pues que tenemos cifras pues que podrían resultar pues bastante llamativas, ¿no? Por decir que no podrían rebasar quizás los 30,000, 40,000 pesos los gastos de campaña. Pero bueno, estaremos tratando de dar esta comunicación, ¿no? De manera muy clara, traernos llegar. Va variando mucho en cuanto al al tamaño del municipio, en cuanto a sus secciones electorales, pero podríamos decir que el caso de gobernador nos va dando la pauta. Hoy tendríamos aproximadamente 6 millones, es decir, tendríamos aproximadamente un poco más de 30 millones de pesos, ¿no? Para la campaña a la gobernatura. Exactamente. Sí. ¿Cuál es el principal reto que ve el Consejo del IEPAC, la tarea más complicada que prevén para este proceso electoral? Pues mira, básicamente nosotros prevemos 2 grandes retos. Uno es mantener la participación ciudadana en Yucatán, que siempre llega a niveles pues muy importantes en el caso de la República Mexicana. En ocasiones estamos en primero o en segundo lugar, pero siempre rondando en esos primeros sitios de participación, es decir, apostar porque Y pues aquí ya se tardaron en hacer una buena planeación, no solo desarrollo urbano, también hay una secretaría estatal que es te digo cómo se llama, Secretaría de Desarrollo Sustentable. Bueno, sí, le agregaron el sustentable hace poco. Que no tiene nada ni de desarrollo ni de sustentable. ¿Y sabes quién está yendo por el 9º distrito? La secretaria, por el PAN. Entonces, dime si como secretaria no hiciste tu chamba y no hiciste una buena planeación, y ahorita estás buscando
representar ese distrito. Es que justo hasta donde está creciendo. Pero es que parece que es una burla, porque igual lo tenemos con el alcalde de Mérida, no pudo con la ciudad. Y además en 3 periodos, es el único alcalde que ha estado 3 periodos. No pudo con la ciudad y ahora piensa que va a poder con el Estado. Son yucatecos, Santiago, saben hablar como yucatecos, no tenemos que fingirlo. Se ponen un atuendo y... ¿Qué onda, sin mareja? Sí, oíste. Sí, lo hizo así, no que... Óyeme, perdón. No vas a escuchar a nadie ya en esta época hablando así. O sea, hablamos yucateco y hablamos... Sí, tenemos el acento Pero natural, pues sí, así es no correcto. Exagerado como lo hacen. Entonces, al momento que lo hacen así, te das cuenta que no hay una preparación, que no hay un estudio, que no hay nada más. Intento y boom, 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 ya estuvo. Ya lo hice. Me puse un hipil, menté madres, me puse un chongo que ya también está. Si hacemos un estudio, Santiago, y hacemos una recuento de cuántos actores vestidos de mestizas hay en Yucatán, te vas a sorprender. Sí, bueno, sería interesante hacer ese análisis, porque sí, es como que se volvió el cliché de la actuación, digamos, regional yucateca, eso que se volvió un cliché. Donde una de las iniciativas que yo propuse fue que los animales pudieran ser animales sintientes, porque hoy los animales son objetos. Entonces es una problemática donde si alguien maltrata a un animal, pues es como si fuera una televisión. Entonces, es una cosa, entonces habría que modificar. Se hizo la propuesta, se está trabajando en eso. Entonces yo he diversificado los temas en los que tengo que apoyar, y pues yo obviamente soy un amante de los animalitos y tengo en mi casa a muchos de ellos. Mira, Chubi. Aquí a su partner. Chubi, que hasta ha ido a Cámara de Diputados. Por acá está. Vente, Chubi. Aquí se los vamos a presentar a todo el público de Sol Yucatán. Mira, aquí está. Saluda, Chubi. Se llama Chubi porque se parece, no sé si ven el parecido, se parece a Chewbacca de Star Wars. Yo soy fan de Star Wars. Entonces, de hecho, Chewbacca se inspiró en él y me acompaña a la Cámara de Diputados. Ahí está conmigo apoyando y va a muchos de los eventos, porque como lo ven ya está canosito, entonces hay que consentirlo en sus últimos años. ¿Verdad? No puedes, no por nada, en los últimos años ha crecido mucho Canacín. Si tú ves... El segundo municipio más grande del estado, 150,000 habitantes. ¿Cómo se ve en términos urbanos? Que Mérida expulsa. Expulsa a los que no pueden comprar aquí en Mérida, ¿sí? Entonces por eso se posicionan allá. Entonces empezamos a generar los crecimientos urbanos relacionados con la economía, son buenos en términos numéricos, pero hay que cuidar mucho la lógica de la mejor distribución. Esa es una primera preocupación que se tiene hablando de economía, hablando un poquito más de lo social, de que los precios que se están viendo muy altos o están subiendo por alta demanda, se vea reflejado en un mediano plazo. Acuérdate, por ejemplo, ya me tocó algunos lugares donde los jóvenes ya no pueden, ya viven con sus papás toda su vida, ¿no? Sí, toda su vida. En eso están. Entonces, por ejemplo, en España pasó mucho tiempo, ¿no? Decían que los jóvenes vivían mucho, porque era imposible pagar un piso, decían allá. Sí. Entonces, por allá va el asunto, que creo que Yucatán, no quiere decir que no sigamos creciendo, pero sí debe haber políticas donde tengamos la lógica social de poder decir, bueno, podamos ofrecer. Y para crecer con mejores salarios y todo, también tenemos que hacer políticas de mediano y largo plazo. Y tú eres empresaria, y eres una empresaria exitosa. La pregunta obligada es, ¿una empresaria exitosa en Morena? De lo que se dice mucho de que la izquierda no apoya empresarios. No apoya las empresas. ¿Cómo está eso? A ver, platícanos tu versión desde el mero lugar de estar en Morena, ser una morena pura y además ser empresaria. ¿Es cierto esto que se dice o qué puedes tú decir al respecto? Guay, me encanta esa pregunta. Fíjate que yo siempre, ese fue mi argumento cuando yo entro a la izquierda morena y a todo el proceso político, la gente me decía, ¿qué haces tú, Naomi, en política? Tú eres empresaria, tú no perteneces a esa clase de gente, te van a utilizar. Tú eres una buena persona. ¿Para qué vas a manchar tu imagen con eso? Te van a utilizar nada más, solo para servirse ellos. Y yo la verdad dije, puede ser, pero quiero saberlo. Quiero realmente comprobar si la gente como yo, que somos gente de trabajo, que soy una persona honesta, que me encanta el trabajo del servicio, si la gente buena como yo, ¿realmente no tenemos oportunidad en política?
¿Realmente se necesita ser malo, ratero o corrupto para ser político? Y la gente buena como yo tenemos que decir, no, es que yo no pertenezco. Entonces estaríamos desahuciando el país, estaríamos desahuciando los procesos políticos. Debemos ser más la gente como yo. La pregunta específica, ¿qué tanta injerencia tiene para el Movimiento Ciudadano en Yucatán la exgobernadora Ivonne Ortega? Bueno, Ivonne Ortega es parte de la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, es quien se encarga de hacer puente o enlaces en todo el país hacia Movimiento Ciudadano para sumar distintos perfiles. Está muy concentrada en esa operación, pero además una de las cosas que más me enorgullece de estar en Movimiento Ciudadano es la libertad que nos permite actuar. Es decir, yo llevo 2 años de ser diputada y nunca nadie de Movimiento Ciudadano a nivel nacional me ha llamado para decirme tienes que votar de esta manera. Es decir, aquí están tus estatutos, aquí están las causas y aquí está todo lo que la población nos dice. Ese es nuestro marco de acción para tomar decisiones. Yo asumo todas y cada una de las votaciones porque las hice con la gente. Nadie me bajó una línea o una instrucción. Y el movimiento que estamos construyendo en Yucatán es un movimiento de personas libres. Hay muchísimas personas jóvenes. Uno de los proyectos que tiene la Cuarta Transformación es el famoso Plan C, o sea, es decir, lograr la mayoría absoluta en la Cámara. Y ya como último comentario te quiero hacer esta pregunta. Si llegaras a ser diputada federal por Morena, PT Verde, y hay algunas situaciones en las que tu conciencia te dijera que no debes de votar a favor del bloque o con el bloque, ¿votarías en contra o te disciplinarías al bloque PT Verde Morena en una decisión que tú no compartas? Yo creo que sí hay que mantenerse, todos los candidatos, todos los que nos perfilamos a eso, tenemos un motor de una visión. Y defraudarse a uno en este proceso creo que no es viable, porque eso es lo que te lleva y nunca debes perder el origen de lo que te motivó a llegar ahí, porque puede ir obviamente embelesado ya en el proceso de muchas situaciones de poder, de corrupción, de ambición, de intereses, pero tienes que regresar al punto de origen y siempre volver a ver cuál fue mi compromiso, qué es lo que yo vine de hacer y regresar a eso. Y si en el proceso lo que está en la mesa no abona a este punto de origen, no es para mí. Como presidenta del partido siempre estuve abierta a platicar con todos. Un buen político platica con todos, porque es la única manera que escuchas y puedes pues conocer qué le importa al otro, qué hay en coincidencia contigo y bueno, pues llegar a acuerdos que beneficien y hagan crecer un proyecto que beneficie a la ciudadanía. Yo, por supuesto, siempre mi política ha sido el diálogo, la cercanía, el poder hacer equipo para el bienestar del pueblo. Pues muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Soy Santiago Alamilla, soy políticamente incorrecto y recuerden que el sol sale todos los días y el sol sale para todos. Muchas gracias.